Súper. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra versión del seminario del doctorado en Ingeniería y Ciencias con la Industria. Hoy día tenemos el honor y el placer de contar con Bernie Quiroga. Bernie Quiroga es el Robert G. Manning Endowed Chair Professor of Operations Management en la University of Massachusetts Lowell. Eh, Bernie ha sido es el endowed professor en la Universidad de Mass Lowell y antes fue el profesor asociado en Supply Chain Management en John Chambers College of Business en West Virginia University. Tiene una amplia cantidad de publicaciones en el área de OR y de OM y es editor asociado en ¿qué? Departamental. Editor departamental en JOM. Journal Operations Management. Y editor asociado de Decision Sciences Journal y miembro del comité editorial de Transportation Research Department. Y hoy día nos viene a presentar su trabajo Dynamic Screening and Information Acquisition, Labor Markets Effect of Deleting Financial Delinquency, conjunto con el profesor Santiago. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos los que están en el seminario aquí, los que están desde la casa. Gracias por la invitación, Alejandro. Siempre un placer poder presentar en el programa de doctorado de Ingeniería y Ciencias en la Industria, porque ya me invitaron una vez anterior, el papers que presenté esa vez, la combinación de papers que se presentó esa vez fue exitosamente publicado y muy agradecido del feedback que se consiguió esa vez y espero que hoy día poder cosechar similares frutos de esta presentación. Este es un trabajo que tengo con Santiago, que empezamos al principio de este año. Es un programa como un programa de investigación que me tiene bastante entusiasmado y básicamente viene de lo que está en el propio espíritu de estar en ingeniería también. Yo estoy en una escuela de negocios, pero ese principio ingenieril de mirar el mundo con ojos de ingeniero, mirar el mundo con la visión matemática, de, en el fondo traer la matemática a resolver los problemas que nos aquejan día a día. Entonces quiero... Déjame que hacer clic aquí arriba. Perfecto. Eso. Súper bien. Gracias. Ahí está. Perfecto. Entonces, hoy en día, este es un poquito el mapa de la presentación de hoy. Primero les voy a contar un poco el contexto y los hechos estilizados, que va a ser una buena parte de la presentación. Esa observación de la realidad, poder discutir el problema en principio, y después utilizar distintas herramientas de modelamiento matemático y tratar de conseguir el modelo más chiquito que explique lo más posible. Y eso es un poco la discusión. De nuevo, cualquier feedback que puedan tener, por favor, es muy bienvenido. El contexto aquí viene de la ley 20.453, que en Chile se conoce como la ley DICOM. En el año 2010, en Chile se aprobó esta ley, y el concepto de la ley, hay que ser súper claro, fue bastante positivo en el sentido de las intenciones. Está claro que el legislador aquí tenía una intención muy positiva, que era poder proteger al empleado que no tiene trabajo y que cuando vino la crisis del 2008, mucha gente se quedó sin trabajo y producto de quedar sin trabajo no podían pagar las cuentas. Y el no poder pagar las cuentas lo hacía caer en DICOM, y lo que se quería evitar era que producto de haber caído en DICOM no pudieran encontrar trabajo. Entonces, estrictamente el mecanismo prohibía que las personas entraran en DICOM para deudas inferiores a 3.800 $3.800 de deuda para aquellos que habían caído en desempleo. Y el mecanismo era bastante sencillo, era en el minuto que la persona empezaba a caer en el seguro de desempleo, el seguro de desempleo comunicaba a DICOM que no se podía en el boletín comercial dejar el registro, y por lo tanto no quedaba registrado ese delinquency, ese no pago. Y la motivación ahí es remover ese estigma sobre el empleado y poder acelerar su recontratación. Y la pregunta de investigación, que es lógica, es ¿qué ocurre en el mercado secuencial de búsqueda de trabajo? Dado que es un problema eminentemente dinámico, pensemos en la dinámica del problema relativamente sencilla.
los candidatos preparan un paquete de empleo que tiene tiempo y tiene costo, y ese paquete se afecta de alguna forma o no de las señales externas que puedan existir. Y hay señales externas como cartas de recomendación, hay señales externas de distinto tipo. Y en último término, estamos hablando aquí de conjuntos de información que son capitales de reputación que toma tiempo poder construir. En ese contexto, borrar una señal que es barata, que es ampliamente utilizada, puede, y de hecho las tiene, consecuencias no esperadas. Voy a dar un avance inmediatamente. La presentación está en inglés, el paper está en inglés, voy a tratar de presentar mayoritariamente en español, pero a veces se me va a arrancar un poco el gringo, si me disculpan, y voy a tener que utilizar un poquito de Spanish. ¿Cuál es nuestro norte con este estudio? Es poder proveer un framework, un modelo analítico, para poder hacer una racionalización de lo que nosotros observamos. ¿Qué es lo que observamos? Y esto es un poco algo que queremos poder discutir. ¿Por qué estamos observando la ley de ICOM? Porque alguien, un colega, nos hizo un comentario en una presentación temprana de este paper. ¿Por qué los empleadores podrían utilizar historial crediticio para hacer un screening? Sobre todo cuando el vínculo empírico entre la capacidad de trabajo, la capacidad de un empleado como tal y la performance en la pega puede ser débil. Alguien dice, oye, una persona que trabaja como chino, pero que el hecho de que se haya quedado sin trabajo o que se haya quedado sin pagar una cuenta, no tiene un vínculo directo con su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Específicamente los departamentos de recursos humanos tienden a tratar los récords financieros como una variable aproximada de variables no observables que no son necesariamente cognitivas. Por ejemplo, cuán consciente, cuán preocupado es el empleado, cuán confiable, cuán bueno es su control de impulsos. Hoy en día hay una discusión bien importante en Chile, sobre todo con altos niveles de endeudamiento, que la gente tiende a gastar más de lo que tiene. Si bien eso puede obedecer a un problema de falta de recursos basales, también puede obedecer un poco de control de impulsos. Entonces, eso, si una persona tiene esa misma falta de control de impulsos, la gente de recursos humanos tiende a interpretar como que podría ser menos confiable en el lugar de trabajo. También hay un tema de mitigación de riesgo. Puedo tener una persona que es muy trabajadora, pero que la tengo a cargo de un ser ejecutivo de cuenta de una empresa, lo tengo a cargo de guardia. Si una persona tiene algún historial crediticio errado, podría verse tentado frente a la tentación de algo delictivo, poder caer, ha pasado en los camiones de valores, empresas de valores, donde algún empleado interno cae preso de la tentación. Muchos de ustedes con justa razón podrían decirme, oye, los valores vienen de la casa y si yo no tengo una tentación, puedo estarme muriendo de hambre, no lo voy a hacer y eso es cierto. Pero a falta de un mecanismo de screening eh, más efectivo, en último término las empresas lo utilizan. Y es una realidad. La misma presentación que hice hace un par de semanas en otra universidad, efectivamente nos comentaban que uno de los presentes había perdido la posibilidad de trabajar en un lugar porque había tenido un DICOM desde el 2010 que no tenía ni siquiera conciencia. Una persona que entró a trabajar y había quedado un libro sin devolver en la biblioteca, literalmente. Y producto de esa falta de libro de devolverse en la biblioteca, había habido una deuda no saldada, la persona se había ido a doctorar. Y cuando volvió el doctorado a Chile, se encontró con una deuda de 30.000 pesos que lo había caído en DICOM. Eso no hubiese ocurrido bajo esta ley. ¿Okay? Y bien crucial, en último término, la validez predictiva de la señal, de tener de caer en DICOM, no nos importa más el hecho que los departamentos de recursos humanos lo utilizan. No estamos juzgando si los departamentos de recursos humanos debieran utilizarlo o no, de que a falta de otras señales, los departamentos de recursos humanos lo utilizan. Entonces, hay una visión mucho más positivista, más que normativa. Entonces,
tomamos data del seguro de desempleo como parte de la ilustración. Entonces, utilizamos la data que existe, básicamente tenemos data de una cantidad importante de años antes y después de la ley de ICOM. Y la estrategia de observación. Antes lo llamábamos estrategia empírica, pero en último término el paper no es un paper empírico, es un paper de observación empírica que hace un modelamiento analítico. Entonces, para poder hacer esa observación empírica utilizamos un modelo de hazards de diferencia en diferencias. ¿Okay? Dado que no observamos el DICOM particular, no tenemos observación del DICOM por persona, comparamos los cohortes tratados con cohortes de control. Específicamente, estamos utilizando un lenguaje de experimento, como si esto fuera un experimento natural. Estrictamente hablando, no tenemos un experimento natural. Se comporta como si fuera un experimento natural por un punto bien específico. La gente que es afectada más a priori por algún cambio en la ley de ICOM es aquellas que no tienen acceso a otras formas de poder obtener verificaciones. Entonces, si la señal fundamental es el DICOM, a esa persona esperamos que sea el grupo de tratamiento. Y el grupo de control es aquel de mayores salarios que típicamente utilizan otros mecanismos, típicamente los antecedentes educacionales, cartas de recomendación, experiencia anterior en el trabajo. Entonces, esa gente tiene un pool de informacional, digamos, para la hora de buscar un trabajo, que es de una calidad distinta que aquellos de salario. Y esa sería nuestra suerte de grupo de control. Entonces, encontramos 5 hechos estilizados, regularidades empíricas en base a esa data. Hay un puzzle de base, donde tenemos 2 hechos que encontramos. Uno, ante la promulgación del ley de ICOM, una de las cosas que podemos encontrar de observar es que el reempleo, la probabilidad de reempleo, cae. Interesantemente, los salarios condicionales se incrementan. ¿Y cuál es la intuición que tenemos acá? La política aumentó la duración del desempleo alrededor de 10 días. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron ese matching pudieron ganar un premium de alrededor de un 5%. Entonces, ¿cuál es la interpretación que podemos sacar de acá? Que una caída de un 5% en la tasa instantánea de recontratación y un 5% de premium del salario condicional son síntomas duales del proceso, este proceso dual de separar, o sea, de no separar, perdón, el screening. La persona que encuentra trabajo puede cobrar un poquito más porque tenía otro tipo de señal y la encuentra de inmediato. Pero un grupo importante se demora más en encontrarse. Entonces, hay un tercer hecho estilizado que viene a continuación y lo voy a presentar a través de una serie de gráficas. Pero todos van hacia esa misma dirección, que la penalidad no es uniforme en términos de movimiento del nivel a través del tiempo. Entonces, esta gráfica que la estoy mostrando una versión junta de la gráfica. El grupo azul es el grupo de los de control, la gente de salario alto. Esa gente prácticamente se sigue contratando más o menos al mismo valor. En el caso tratado, la gente de salarios más bajos, se observó que hubo una pequeña caída en la contratación, si vemos aquí, una pequeña caída de la contratación que es significativa, y luego tenemos un cruce. Entonces, quiero básicamente pensar que en la intuición que está detrás de esto. La política nos dio una mejora inmediata de la probabilidad de encontrar un trabajo. ¿No? Aquí el hazard rate, uno siempre piensa que el hazard es una probabilidad de daño, que estamos probabilidad de ser recontratado. La probabilidad de recontratado se aumentó de forma inmediata y después cae. Y
y la tasa de salida de la búsqueda se cumple mucho más al principio del periodo y cae de forma precipitosa después, generando una cola mucho más larga de desempleo a largo plazo. Voy a mostrar la primera gráfica, la voy a mostrar de una forma un poquito más separada. Aquí están los dos separados. Por favor, noten la diferencia en las escalas de los ejes Y. Efectivamente, la tasa de reempleo tiene un alza. La línea más moradita es la línea previo al cambio. La azul es un poquito más abajo, aquí son insignificantemente distintas. Similarmente, el grupo de bajo ingreso, que son los que llamamos como tratados, vemos que hay un alza inmediata de la recontratación producto de la pérdida de la señal, pero una vez que no encontró trabajo al primer mes, cae al segundo mes y después no se reencuentran nunca. ¿Ok? Entonces, eso es una primera señal que la penalidad no es uniforme para distintos grupos. Otra forma de graficarlo, tenemos la diferencia entre post menos pre de esta probabilidad de contratación. Aquí sí los dos ejes Y están al mismo nivel. Y efectivamente lo que vemos es una caída violenta y luego mantenerse bajo cero. O sea, en el fondo el valor siempre es negativo de ese post menos pre. Siempre hay mayor tiempo de recontratación, cosa que no se observa en el grupo de alto ingreso. En el grupo de alto ingreso observamos una trayectoria más o menos estable, entonces no tienen un mayor riesgo de no ser contratados. Entonces, de nuevo, todos estos son hechos estilizados que encontramos en la data. Hechos 4 y 5, que son bien importantes, uno es el thickness de mercado, cuán grueso es el mercado, y aquí las separaciones entre Santiago y regiones. El mercado más grande es el mercado de Santiago. Encontramos que la tasa de reempleo, eso es lo que significa HR en esa columna, es mucho más alta la tasa de reempleo en el mercado grande, es mucho más baja en el mercado pequeño. El shock solamente daña cuando las señales alternativas no existen, y eso es mucho más severo en regiones, estadísticamente no es significativo en Santiago. Y el hecho 5 es que hay una partición en el régimen, y esto es súper importante. Si separamos entre la posibilidad de poder hacerle un screenability, una forma de poder verificar al empleado, si el screenability es alto, está por sobre la media versus bajo la media, la diferencia es fundamental. O sea, los trabajadores con mayor posibilidad de tener un screenability tienen un hazard bimodal, o sea, un mes primero que se alza seguido de una caída, una persistencia. Esa es la forma como yo traduciría la palabra drag, una persistencia sostenida negativa. Una menor screenability se los penaliza de principio a fin. Entonces, esa última parte, fue una cosa que a mí en lo particular me dejó preocupado. Y un poquito de la historia de este estudio. Hay un trabajo previo de Santiago junto a dos coautores que se publicó muy recientemente y que lo presentó en LinkedIn cuando se lo habían aceptado. Y leí el paper. Y mi primera impresión cuando leí el paper y llamo a Santiago fue que me daba la impresión que aquí había un aspecto que no estaba tratado en la dinámica, particularmente respecto a este hecho utilizado 5. Y Santiago me dijo, bueno, trabajemos en eso. Y así es como nace este paper. Como una respuesta a una pregunta que no estaba contestada en lo que ya ellos habían hecho su primer trabajo. Entonces, un detalle en particular al hecho 5, para poder ver también en forma gráfica, el mercado como un todo, sin separarlo, vemos esa caída y luego esa persistencia, pero aquellos que tienen una screenability baja, estrictamente uno ve que esa persistencia es uniformemente mala. Aquellos que están por sobre la media se reencontratan relativamente rápido el primer nivel y después se persisten de la misma forma. O sea, los above median y los overall se tienden a aparecer. Los que están bajo la media, aquellos que requieren más del valor de la señal, son aquellos que se quedan con ella un poco más de tiempo y que por lo tanto les genera una persistencia. Eso a mí me gritaba, desde el punto de vista estomacal, una multiplicidad de equilibrios de mercado. Entonces, para poder entender los fenómenos,
como buen ingeniero tratamos de ver cuál es yo digo, patudamente, yo soy economista, ¿ok? Pero tengo una afinidad y una simpatía particular como profesor de operaciones con la visión ingenieril. Y la idea es cuál es el mejor, el mínimo modelo necesario para poder explicar el fenómeno. Entonces, ¿cuál es la solución básica? Pensemos en un modelo de one shot, de una oportunidad de contratación. Supongamos que básicamente hay un modelo estático bayesiano, y el modelo estático bayesiano matemáticamente, imaginemos que existe una verdadera productividad del trabajador, que vamos a llamar beta. La firma va a observar una señal ruidosa condicional a esa productividad, que va a estar centrada en esa productividad verdadera, con alguna probabilidad de ruido, que vamos a llamar 1 dividido en ρ, y el prior es ese beta centrado en una verdadera productividad B, con otro parámetro de ruido o precisión, podemos llamar que uno partido por lo que en el denominador sería una precisión. El promedio del posterior me entrega un valor de esa productividad media, y la intuición detrás de este primer resultado, que para efectos prácticos del paper esto es proposición 1, es que cuando la política elimina información, la precisión tau también cae. La varianza del posterior, por lo tanto, crece. O sea, cuando cae la precisión, aumenta la varianza. Al aumentar la varianza, la firma compensa, volviéndose más selectiva con lo que le queda a la señal. La productividad esperada del contratado sube. Y eso, por lo tanto, me racionaliza el hecho de que hablamos al principio. Tenemos un premium en aquellos que se contratan rápido. ¿Por qué es insuficiente? Porque nos explica súper bien el problema del premium de salario, pero matemáticamente no nos entrega ninguna dimensión temporal, no nos explica por qué las persistencias. No nos habla de nada respecto a la forma de la probabilidad de recontratación o con la duración del desempleo. Entonces, una solución posterior, ya, no es suficiente, metámosle dinámica. Entonces, dado que contratar toma tiempo, ¿qué pasa si utilizamos un modelo estándar de screening secuencial? Entonces, vamos a tener una variable de estado de T, que es el capital reputacional del empleado en el periodo T, y podemos pensar aquí que la firma va a escoger un esfuerzo de screening, que es la variable de control que llamamos U, para maximizar el bienestar esperado, el excedente esperado del comprador, del empleado, el cual enfrenta, por simplicidad matemática, como muchas veces uno hace, una función de retornos que llamamos RT. Y esa función de retorno de forma tradicional, uno asume que es cóncava en todo evento, globalmente. Entonces uno tiene aquí una función de valor, y la intuición es que hay un ajuste suave. Dado que hay retornos decrecientes por todos lados, el hamiltoniano que sale de esta ecuación nos entrega un único punto, un punto silla. Y por lo tanto eso nos va a generar un único óptimo de screening, que va a ser un U estrella, que va a ser continuo, estrictamente y monotónico. ¿Tendríamos suficiente para explicar el mundo? Podemos explicar parte del modelo, vamos a explicar el 3 y el 4, de mis hechos estilizados, pero si la política nos baja la precisión tau cero, el modelo suavizado nos predice que las firmas simplemente se escalan de forma uniforme su esfuerzo hacia abajo. Y matemáticamente no me genera esta bimodalidad, esta diferencia entre un grupo y el otro. Y es el hecho 5. Entonces, si bien empíricamente un diff in diff me genera esta multiplicidad de equilibrios, el modelo tradicional, utilizando hamiltoniano, no me aporta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo es endógenamente no convexo. O sea, no tenemos esa globalidad de la función, y ese modelo suave intenta fallar en esa última dimensión. Dado que los retornos a este screening secuencial no hay globalidad cóncava, no hay concavidad global en esa curva, la información funciona como una opción, un valor de opción. Entonces, matemáticamente podemos pensar que el retorno estrictamente es una función que toma solamente el valor cuando la productividad del empleado menos el salario que le pago es positiva. Cuando eso cae
y se vuelve negativo, la persona simplemente no se contrata. Entonces, eso no teníamos tal restricción en el modelo suavizado. Si eso lo tomo en valores esperados, efectivamente tengo un problema de no concavidad global. Entonces, esto me da un lema 1. Hay una forma S del proceso que es endógeno. Consideremos que tenemos un aplicante marginal que tiene un prior en promedio empezando bajo el punto de contratación base, o sea, su verdadera productividad B está bajo el salario que le pago. Inicialmente esa curva va a ser convexa y los primeros checks del background van a ser muy valiosos porque van a revelar a lo mejor un gran candidato oculto, una estrella, y por lo tanto se me da un high value de la opción. Pero eventualmente se nos califica. Una vez que la firma ya tiene suficiente certeza sobre la calidad del empleado, o por lo menos suficiente certeza para su propósito, ya no hacen ningún screening adicional. Simplemente entran a confirmar el prior. Entonces, esto es un framework tan bayesiano como los dos anteriores, pero ahora efectivamente tenemos una función que es cóncava, luego convexa, luego cóncava. Y esto, literatura de economía, hay un paper de Skiba, A.K. Skiba, de 1978, y que se basa en un trabajo de Suresh Sethi de 1977, que cuando los retornos, cualquier curva en un hamiltoniano tiene convexidad y luego concavidad, la matemática del control óptimo se fractura. Se nos genera una descontinuidad en la función de valor. Y eso es un punto de ser esquiva. Dado que R no es convexa, el hamiltoniano ya no tiene unicidad global. Y por lo tanto va a haber un punto de quiebre, que vamos a llamar XSS. Probablemente voy a renombrarlo antes de mandar una revista, porque en economía le llamamos SS tradicionalmente los steady states. Y SS en este caso justamente no es un steady state, es un set scheme. El SS es por las iniciales de los dos que iniciaron el tema. Existe ese threshold en X en la función de estado, donde la firma se vuelve entre dos trayectorias completamente distintas globales. O sea, la función sigue siendo continua, solamente que tiene un kink, esa función de valor. Entonces, teorema 1 es que existe un único threshold. O sea, existe un único threshold que bajo las bajo las condiciones de la proposición 3, que para efectos del paper, significa que hay una garantía con esta concavidad, convexidad de la curva, existe una garantía de 3 estados estacionarios, de 3 estados estables, estrictamente hablando, 3 steady states. Y eso, dada la garantía de los 3 steady states, existe un único threshold XSS perteneciente al rango entre el buen equilibrio, el mal equilibrio y el buen equilibrio, tal que la política globalmente óptima del problema de flujos va a converger al buen equilibrio. De hecho, aquí le puse M, estrictamente no es el buen equilibrio, es un punto intermedio, un punto intermedio que no es un equilibrio. Hay un equilibrio malo, que es L, hay un punto inestable M, y hay un punto alto H. Encontramos que bajo este planteamiento está el threshold entre el medio y el alto, tal que el problema va a converger al buen equilibrio cuando la precisión de la señal está por sobre el punto de quiebre, y va a converger al mal equilibrio cuando la precisión de la señal está por debajo de ese punto. Y eso es fundamental, porque eso básicamente me garantiza que hay dos equilibrios estables, uno positivo y uno negativo. Y la intuición es que aquí hay un conjunto de consideraciones. La firma, efectivamente, el contratante enfrenta una decisión binaria. Puede engancharse, ponerse activo, buscar más información cuando la precisión anda por arriba del set esquiva. La firma va a invertir un esfuerzo mayor en su función de control, la U, y ese valor de la opción justifica el costo. Van a hacer un screening mucho más agresivo y eso los va a llevar a evaluar al empleado con mayor agresividad, lo cual lo termina contratando. Aquellos que tienen mayor imprecisión, y ese es cuando esa precisión está por debajo del set de esquiva, encontramos que el valor de la opción cae bajo el costo del esfuerzo y por lo tanto la firma
se va a un equilibrio negativo donde el screening que hacen es cero. Sí. Pero ahí tú ex ante estás definiendo como que el buen estado es que el gallo quede trabajando. Porque puede ser que el tipo, el estado bueno es que el gallo no tenga el trabajo porque efectivamente su función no genera el valor. Súper de acuerdo. Pero acordémonos que existe la señal, y tu punto es súper importante, Alejandro. Existe la señal antes de la regulación. Entonces, efectivamente, si la persona era mala desde antes, esa persona va a caer en el mal equilibrio siempre. O esperaría uno, dado que existe alguna. La proxy de la señal existía antes. Tu set esquiva estaría como más, es decir, siempre tendería a ir al mal. Para el mal candidato debería siempre llevarte al mal equilibrio. Perfecto. El problema que es, y eso es, y tu punto es súper importante para entender el modelo detrás. Aquel empleado que era bueno, marginal, estaba cerca del TAU. Su TAU estaba muy cerca de ese esquiva. Esa persona tenía suficiente información para reducir el ruido de forma que estaba al lado donde se contrataba. Ahora que no tengo la señal, y piensa que esa persona no es porque haya dejado de pagar el DICOM, no es que haya dejado de pagar y por lo tanto caiga el DICOM. Esa persona a lo mejor ni siquiera toma deuda, pero como ya no está la señal, hace que el fondo SUTAU se mueva justo acá y el servicio estaba al medio. Justo se mueve un poquito para allá y cae el mal equilibrio. Aquí el problema clave es para el pobre empleado marginal. El que tenía otra forma de reducir el ruido, lo utilizaba. Aquí el problema es aquel que su base clave de contratación era la señal que le daba el tener el DICOM limpio. Lo que tú estás viendo es que este gallo está cerca del punto de set esquiva, lo dañaste. Lo dañaste, exacto. Porque el que estaba al otro lado se te esquiva con justicia, si tú quieres, también puede dar que se pase bien, porque en el fondo tenía una señal tan ruidosa que en el fondo le borraste el DICOM y ese justo quedó a este lado. Y por lo tanto termina contratado. Exacto. Pero aquí el efecto de la política, el post es aquel que estaba justo ahí, que se hubiese contratado y después cae en un... Al final lo que hace la empresa no es ajustar hacia el positivo, sino que se sobrecubre. Se sobrecubre y no lo contrata. Exacto. Y no tan solo esa empresa, sino cualquier contratante. Exacto. Exacto. Al no tener la señal, prefiere la señal y se va. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Tu comentario es súper importante porque efectivamente se abandona el match. Esa persona simplemente no se contrata. Y por eso que tienes una cantidad de persistencia y por eso que el modelo aquí tiene esta bimodalidad. Hay gente que se contrata, sí o sí, y otros que no. ¿Y por qué la persona de alto salario se sigue contratando? Porque esa gente, su set de consideración dependía muy poco de la señal. De la señal. Exacto. Entonces, ese es el mensaje acá. Entonces, el candidato termina siendo ignorado de forma permanente y eso es algo que nos preocupa. En términos gráficos, para en general cualquier esquiva, es importante verificar cómo funcionan estas mecánicas, pero estrictamente, cuando tenemos un modelo smooth, suavizado, hay una concavidad global que nos entrega un único equilibrio. Entonces aquí hay un costo por un factor de descuento. Ese mismo factor de descuento, cuando tengo una no concavidad global, básicamente se me generan 3 puntos de equilibrio. Entonces aquí está el equilibrio, si ustedes quieren, positivo, que es que la persona se contrata, y está el equilibrio negativo que no se contrata. Este no es un punto no estable, que es el XM. Y el set esquiva se encuentra, lo que es el lema 1, es que se encuentra en algún punto entre medio. Entonces, básicamente eso es como para poder ir visualizando cómo se vería el diagrama de fase del modelito. Unos remarks importantes respecto al problema. ¿Cómo mapeamos un tiempo continuo, que es un match, dado que el desempleo y la duración del desempleo es discreta? Hay un tema de separación de tiempo-escala. Cuando dentro del match, el screening de recursos humanos ocurre en una escala de tiempo rápida, días o semanas, comparado a las fricciones de búsqueda que pueden ser meses. Entonces, el borde de entrada, si abrir o no abrirle la carpeta a la persona, se colapsa a los bordes del flujo.
Entonces hay un mecanismo de política que si la ley, DICOM, le bota esto es lo que estábamos discutiendo recién, le bota la precisión al empleado justo arriba de una persona que estaba justo arriba del set esquiva, a justo bajo el set esquiva, el pobre empleado no es evaluado de forma menos precisa, simplemente sale del set de consideración. Hay un salto discontinuo de activo a abandonado que te genera un daño a nivel macro. Entonces, sintetizando esta teoría con la data, la arquitectura de este punto de corte, este threshold estructural, nos racionaliza el puzzle completo. El hecho 2, el premium de salarios, se cumple también con este modelo más completo porque aquellos que están por sobre el set esquiva tienen un mayor screening. Condicional a que se los contrata, son altamente, de formas positivas, son seleccionables. La caída en la contratación también me la racionaliza el modelo, porque el empleado marginal, empujado bajo el set esquiva, encuentra un esfuerzo de contratación cero. La salida del mercado se colapsa cero, esa persona se mantiene perennemente no contratada. Los hechos estilizados 3 y 5, hay que entender que en el fondo no es discontinua la función de valor, es simplemente fracturada en el set esquiva. Al grupo tratado se le genera formas bimodales, o sea, o me contratan, o me hacen mayor esfuerzo para contratar, me terminan contratando, o el esfuerzo se colapsa a cero. Y lo grueso del mercado lo vimos también en Santiago. La precisión de base en Santiago es alta y eso mantiene a los trabajadores por sobre el set esquiva más allá del shock crediticio. En regiones, el credit score era el único puente sobre el set esquiva. Era el gran valor mayoritariamente, estamos hablando a nivel macro. Y por lo tanto las personas de regiones se vieron mucho más afectadas porque el mercado es más chico. Y todo esto pudimos racionalizarlo con el mismo modelo. Y Bernie, ¿cómo tú interpretáis el tema de que se aumentó la contratación en los primeros meses? ¿Cómo a través de este modelo veis ese proceso? Porque buen punto. Y la forma como lo racionalizamos con Santiago es que, dado que estás por sobre el set esquiva, las empresas invirtieron más en contratar a esa persona, pidieron más referencias, hicieron un mayor esfuerzo ex ante, y después dicen, oye, ¿sabes que me estoy llevando a un compadre el descueve? Se contrata, y se contrata bien. Y si tú piensas en ese término, ¿por qué hasta un premium? Porque esa persona salió del mercado sin deber haber salido. Entonces esa persona estaba vacante y el mercado que lo ve fresco invierte más en la señalización y por lo tanto son más probables que se los contraten. Ya, es decir, lo que tú estás diciendo, las empresas están gastando más en saber qué es lo que están contratando, entonces eso más rápidamente pueden tomar una buena decisión. Y pueden competir y eso beneficia al empleado. Perfecto. Ahí el único tema, por eso es interesante colocar cuánto están efectivamente gastando o el esfuerzo, porque esto te supone que el esfuerzo de las empresas está aumentando también. Muy buen punto. Nosotros, el modelo, hay muchas variables no observables en el seguro de desempleo. Solo vemos el premium de pago. Entonces estamos racionalizando. Es un tema súper importante y muy valioso y gracias por sacarlo, Alejandro, porque tenemos que hacerlo bien explícito en el paper. Nosotros no observamos el esfuerzo de la empresa. El modelo racionaliza desde el punto de vista macroeconómico lo que haría sentido que funcione desde el punto de vista micro para observar lo que observamos. No vemos ni cuán buena es la variable de estado, CXT, no es observable. ¿Cuánto es el UT? La evidencia que podemos tener es mayoritariamente anecdótica. No tenemos una medida del UT. El modelo que quiere buscar, y lo que nosotros nos esforzamos en esto, es en racionalizar lo que sí observamos en base a lo que anecdotariamente pudimos tener respecto a conversar con contrataciones y procesos de salud. Porque acá uno interpretaría también desde el punto de vista del universo, que bajo este esquema, con la ley uno debería contratar menos. Es decir, al final, porque si tú estás diciendo el set esquiva se te está yendo acá, tú mucha gente que estaría contratando no la estáis contratando porque te estáis sobreprotegiendo. A lo mejor eso es compensado por el sobre. Qué buen punto. Va al revés. Es un súper buen punto. El set esquiva yo no estoy pensando que se me mueve.
No, pero Es lo que se me mueve el tau. Exacto. El tau, esa precisión de la señalética que tengo respecto a la calidad del empleado, es la que se me movió. Entonces, en el fondo, al quitarle la señal, aumenté la varianza. Me cae el tau bajo el set-esquive y por lo tanto no lo contrato. No es que las empresas en sí se estén cuidando, se están cuidando de aquellos que no tienen suficiente señal. Exacto. Pero las empresas siguen teniendo la demanda de trabajo y estamos partiendo de la base que la demanda de trabajo es dada. Entonces, lo que hacen ellos es sustituir al empleado con un tau más alto por sobre aquel que tiene un tau, una precisión más baja. Ya. Pero eso no te debería llevar a que tú en base, a ver, y tomemos los dos grupos que estás tomando. El de alto debería tener una mayor empleabilidad. La tiene, porque en el fondo los stakes son más altos. Yo te garantizo que los grupos de recursos humanos están invirtiendo mucho más en hacer screening de la persona a la cual le pago más, porque los stakes son más altos. Entonces ahí el valor de la señal es más chico, porque tengo otras fuentes de señal. Y ahí tú no tenés información en torno, porque sería súper interesante, porque uno podría decir, a ver, la señal y todas las cosas. Lo que dice el tipo, si tú le das una señal al mercado de que esta persona entró en default o en DICOM porque quedó desempleado, eso yo, si fuera un empleador, no lo debería tomar como una señal. En cambio, si esa persona trae un default de antes de desemplearse, eso va a estar en el DICOM. Eso no se borra. Ya, es solamente si tú tenías. Durante. Y tú tenías ese diferencial entre los dos grupos para poder hacer este mismo análisis, pero tomando esos grupos que traían un default de antes. ¿Sabes por qué no? Porque no tengo DICOMs. Porque yo tengo el seguro de desempleo. Yo lo que tengo es la información de empleo del seguro de desempleo. No tengo los DICOM de la gente. Porque sería ideal si yo tengo un DICOM de antes, de alguien que tiene DICOM, si esa persona se contrata o no. Exacto. Esa información no la tengo. Ya. Y por último, porque, a ver, solamente uno podría hacer un análisis y hacer una exploración. Agarrar del default la gente que no se contrató y ver, y agarrar una muestra y ver si esa gente tenía DICOM o no. Es decir, sacar muestras aleatorias y tratar de verificar, ir a DICOM. Sí, pero eso te genera un problema, porque lo que tú estás pensando, el comentario es súper importante, y bueno, tú estás pensando que el DICOM en sí es el gatillo de la contratación o no. Y lo que yo estoy pensando es que la persona que está en ese borde estaba utilizando el no DICOM para contratarse o no. Sí. Si esa persona antes tenía un DICOM y esa persona estaba empleada y en principio sigue empleada, esa persona, lo que estamos aquí evaluando es qué es lo que te hizo la pérdida de la señal del DICOM. Exacto. Sobre esa persona. Exacto. Si esa persona es empleable o no. Exacto. Antes, estoy pensando de nuevo en el del ejemplo de la presentación anterior, esa persona que tenía un DICOM de 30.000 pesos, que producto tenía un 30.000 pesos, no lo contrataron, con la ley de DICOM, esa persona hasta incluso podrías pensar que es parte de ese 5%. Exacto. Y eso por eso estoy pensando que en teoría se beneficiaron, porque en el fondo yo estaba desempleado, caí en un DICOM y nadie lo midió, y ahora esa persona que no merecía estar en DICOM, si tú lo piensas. Exacto. Pero lo que yo le digo es que la persona que está en DICOM antes, esa persona a lo mejor le va a costar siempre encontrar un empleo. Pero la persona que no estaba antes en DICOM, y supongamos que tú no tienes acceso a previo a la ley, ¿o sí? Sí. Ya, previo a la ley, tú lo que puedes hacer, una persona que no traía DICOM, y después ver qué pasó. Es que no tengo el DICOM, lo que yo tengo no, pero por eso. Empleo, no, pero tratar de ir viendo, oye, una persona que tenía, tratar de sacar como alguna visión, cuántas personas tenían DICOM antes y no, y tratar si se mantuvieron las proporciones por último. Sí, es un buen punto. Porque nosotros en los hechos estilizados que tenemos, estamos mirando a la gente dentro del seguro de desempleo. Exacto. Empleo dentro del seguro de desempleo. Pero lo que tú podés tratar de hacer es un corte a través del tiempo y ver proporciones antes si tú ves que las proporciones no se mantuvieron, chuta, efectivamente hubo algo. Y tú puedes sacar por proporciones
qué persona está en DICOM y no está en DICOM antes. Claro. Y por último decir, oye, no se mantuvieron las proporciones, entonces esta ley tuvo un efecto, porque la primera pregunta, tú estás suponiendo bajo la base que la ley tuvo un efecto. No, encontramos el efecto, está en los hechos estilizados. Exacto. O sea, en los hechos estilizados tenemos que hubo un efecto. Pero empleo. Tu efecto sobre el empleo tú lo estás diciendo entre la persona de alto versus la de bajo. No, y entre todos, porque lo que tenemos, todos los afiliados, ¿cuál es mi universo? Todos los afiliados al seguro de desempleo, preo y post, ¿está contratado o no está contratado? Perfecto, ya. Entonces, yo tengo el universo de alto y bajo, pre y post, si está contratado o no, por cuánto salario. Ya. Esa información la tengo y está en el... Pero lo que uno no analiza es si pre y post hubo cambios en los porcentajes de DICOM también, porque podrían haber cambios en los porcentajes de DICOM. El punto aquí, qué buena pregunta, y tenemos que echar una mirada. Lo que estamos presuponiendo, y es una cosa que vamos a verificar, dado tu comentario, estamos presuponiendo que el DICOM, la proporcionalidad, el supuesto subyacente, que la proporcionalidad de default antes y después es la misma. Exacto. O sea, en el fondo, yo antes dejaba de pagar porque me quedaba sin pega y caía en DICOM. Exacto. Después de la ley, dejo de pagar porque me quedé sin pega y no caigo en DICOM. Obviamente, la proporcionalidad no me afectaría tanto si la probabilidad de caer en DICOM es mayor después. Exacto. Porque si es mayor, da lo mismo, igual me lo borran. Porque ahí el supuesto es que el mercado del trabajo se mantuvo igual en ambos. Claro. Ahora, estrictamente, ojo, estamos hablando de la señal, no es parte de la pregunta de investigación si la gente me hace más DICOMs. Sí, no, pero acuérdate que tu supuesto está que pre y post el mercado del trabajo está igual. Y si hubo un problema económico en algún lado que se puede reflejar en un DICOM o en una cosa, y ex ante, eso te va a alterar la empleabilidad. Bueno, el mercado de trabajo estaba afectado y por eso es que estamos ocupando la ventana post-crisis del 2008. Gran punto. Post-crisis del 2008 a post-ley DICOM, cosa que sean comparables. Ya. O sea, en el fondo, estamos en un escenario de crisis, estamos en el escenario 2008-2012. Si yo sigo manteniendo la data hasta el 2020, lo más probable es que voy a tener otras condiciones de mercado que no van a ser justas por comparabilidad. Ya, pero ahí hay que hacer una verificación por lo menos para decir que... Pero por lo menos, estando dentro de la ventana, por último, si tú dices, mira, los indicadores de desempleo y macroeconómicos eran más o menos parecidos pre y post, oye, sí, porque y vamos a tener que hacer ese argumento, y creo que el argumento es importante. Aprovechando que estamos grabando esto, vamos a volver sobre eso con Santiago posteriori, porque creo que efectivamente ese argumento que lo podemos hacer, lo vamos a tener que hacer explícitamente, que en el fondo estamos comparando ventanas comparables, pre y post 2020, 2010. No, excelente punto, muy valioso, y gracias por eso. Aquí hay cosas que yo quiero que discutamos más a nivel de alto nivel, que creo que a todos nos parece valioso. A nosotros también, en general, la gente que estamos presentando este trabajo le ha parecido valioso. Uno, hay destrucción del capital. ¿Okay? Cuando un trabajador cae bajo el CETISCIVA, la firma deja de investigar. Ese capital informacional a nivel cero se acumula esta falta de capital humano. A medida que la persona se mantiene desempleada, el capital humano se empieza a depreciar. Hay una suerte de estigma. Entonces la persona no obstante puede ser un gran trabajador. El hecho que perdió el trabajo y se mantiene bajo, no se contrata. Entonces aquí hay un tema, un resultado que tenemos en el paper que es irreversibilidad. Incluso si el regulador reconoce a posteriori que esto fue un error y restaura la data, o sea, es que vamos a repostular todos los DICOM, el capital de screening que la persona tenía y que dejó de acumular, lo mantiene bajo el CETISCIVA. Estamos pensando que el CETISCIVA está ahí pre y post ley. El modelo de screening sigue siendo el mismo, sino que simplemente la persona ya perdió suficiente precisión en su señal, dado el volumen de desempleo que acumula. Hay un stickiness de la trampa que indujo la política, más allá de que yo después reponga la señal. En el fondo, el daño la señal del desempleo se vuelve más potente que la señal del DICOM. Exacto. Eso es un DICOM de la persona. Claro, de la ley DICOM, claro. Exacto.
La falta de precisión me dañó el Tau, pero en el fondo el Tau se sigue dañando a medida que pasa el tiempo como desempleado. Y eso es un resultado de irreversibilidad. Entonces, aquí hay un par de comentarios que quería llevar porque hay un montón de legislaciones a nivel mundial, como por ejemplo el ban de box. La idea del ban de box es si alguien tiene prontuario, históricamente te pregunto, ¿no está tenido prontuario? Hoy en día hay campañas, y de hecho en varios estados de Estados Unidos está prohibido preguntarte si has tenido prontuario o no. También el tema de justicia algorítmica, o sea, en el fondo, si yo remuevo variables demográficas para tratar de ayudar a un grupo, diseño de plataformas, o sea, por ejemplo, tener en un Uber o en cualquier plataforma el historial de conductor o el historial de ventas de un vendedor para que pueda vender más. Si yo guardo la información, básicamente estoy produciendo la precisión. Entonces, si bien el modelo que estamos utilizando vino motivado por la situación del mercado laboral chileno en el contexto de la ley de ICOM, el modelo en sí racionaliza harto más allá. Y vemos un montón de situaciones donde en el fondo borrar la información para poder ayudar al grupo que injustamente fue dañado puede terminar dañándolos no tan solo a esos, sino además a los que contaban con esa señal de forma positiva. Entonces, el mensaje final es que si los reguladores de forma ciega restringen el acceso a los datos en cualquier mercado que se caracteriza por evaluaciones que son secuenciales y costosas, no protegen al candidato marginal. Endógenamente están legislando a esas personas fuera del set de consideración. Cuando pueden elegir, los están sacando del set de consideración. Y esa es la presentación de hoy. Cualquier comentario es muy bienvenido. Este es el sitio web mío. Si me quieren dejar un mensaje, ese es mi correo. Pero muchas gracias de nuevo una vez más. Y muchas gracias. ¿Preguntas en la casa? Adelante. Sí. Leonardo, pregunta muy, muy breve. Esta investigación va montado más bien al sector privado, ¿cierto? Si tú me preguntas, esto va más que nada al mundo legislativo. No, lo que pasa es que, sí, o sea, la legislación chilena en el sector público es mucho más complejo el tema del DICOM, sobre todo Sí, claro. para trabajos que son mucho más sensibles, por ejemplo, el área de compra, el área, no sé, Chile Propiedad, Sí. entonces digo que ya el hecho de tener los papeles manchados es un indicador de que no te van a contratar. Estoy de acuerdo. O sea, aquí lo que piensa que en el fondo, y ese es el detalle importante, en contratos como esos, no se te van a manchar los papeles después de la ley. Después del 2010, una persona en 2011, que se le cayó lo que hubiese sido un DICOM, a esa persona nunca cayó en DICOM, porque la forma como funcionó la ley es que en el minuto que tú te volvías beneficiario del seguro de desempleo, el seguro de desempleo comunicaba automáticamente al boletín comercial para que no se registrara esa deuda. Sí, claro. Entonces, en el fondo, a esa persona no se le manchaba. Aparezco limpio. Aparece limpio. Sí, el problema está que el hecho, por ejemplo, de trabajar con cuentas en cualquier estamento del Estado, ministerio o Fuerza Armada, etcétera, 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 te desvinculan. Sí, pero es que, de nuevo, No, te vinculan en el acto que tú tienes, por ejemplo, estando contratado. Sí. El hecho, la consecuencia del hecho. Sí, sí, sí. ¿Ya? Que a fin de cuentas, al estar contratado, no puede tener un tema de Chile transparente. Claro. No puedo tener intereses o tener una deuda que me pueda permitir, por ejemplo, darle un beneficio a un proveedor X ante una contratación de miles de millones de dólares. Estamos de acuerdo. Y ahí lo apartan o lo... Aquí no tienes cómo aquí tú no tienes cómo apartarlo. Borraron la señal. Ahí lo mantienen, ¿no? Eso de... Claro, esa persona, al 2008, por ejemplo, dejó de pagar y esa persona marcó en el DICOM y lo despidieron. Esa persona, después del 2010 y estaba trabajando, dejó de pagar y lo despidieron. Esa persona no cambió en nada si cayó en el DICOM. La persona que, estando sin trabajo, dejó de pagar, la ley no es que le borró el DICOM, ocupamos la palabra borrar DICOM, pero estrictamente esa persona nunca cayó en DICOM. No, lo mantienen. O sea, no, Entonces, esa persona después postula un trabajo, esa persona ya tiene un DICOM limpio. El problema que tiene la ley
y lo que sí se verificó empíricamente, que esa persona trabajó para el Estado o para los privados, esa persona hoy en día es indistinguible de la persona que jamás dejó de pagar el DICOM, jamás dejó de pagar sus deudas. Porque esas dos personas tienen el DICOM limpio. El problema es que esas dos personas con DICOM limpio, producto de la ley DICOM, esas dos personas estaban desempleadas. Entonces, mi duda como empleador, privado o público, es, ¿esta persona tiene el DICOM limpio porque nunca dejó de pagar? ¿O tiene el DICOM limpio porque la ley No, se lo limpió? de hecho lo vi en ¿cómo se llama este? El CMF, ¿puede ser? El informe del... No, ¿cómo se llama? Parece que es CMF o CIF, no sé si, que es el estado anual de cuentas que uno tiene como deuda, entre comillas, que puede ser la deuda desde la compra de Falabella. El consolidado Sí, el consolidado. Eso lo vi, sí. Ahora, pero esa persona, y hay gente que le pasa, que se atrasó, a ver, una persona desempleada y piensa que en el fondo a dónde va la ley. La persona desempleada no pudo, porque perdió la pega, pagar un mes. Y corrió a pagarlo al mes siguiente. En ese mes, esa persona hubiese tenido un DICOM. Y ese DICOM le ensució los papeles. Esa persona en el consolidado aparece limpia. Pero antes de la ley DICOM, esa persona quedó con un DICOM ese mes. Quedó sucio. Quedó sucio. Claro. Entonces, el punto de eso es que la ley previno que esa persona nunca cayera al DICOM. Y el hecho de nunca caer al DICOM, estando desempleado, lo puso igual a la persona que jamás había caído en un impago. Y los dos, al verse iguales y ser empleos donde la fuente fundamental de información era el DICOM, queda la duda, oye, ¿esta persona tiene el DICOM limpio porque nunca cayó en DICOM o tiene el DICOM limpio porque dejó de pagar cuando quedó desempleado? Y esa persona es a la cual el regulador sin querer perjudicó. ¿Ok? Y ese es en el fondo, a ellos va el mensaje, a todos aquellos que creen que porque ayudo a la persona a que pueda recuperarse antes, la termino dañando. Por lo tanto, esto, si tú me preguntas a quién va a este estudio, fundamentalmente va a los reguladores que sean cuidadosos a la hora de borrar información. Y ahí tú tienes la capacidad de seguir las personas a través del tiempo en esta data que tú tienes. Si están empleados o no, sí. Anonimizados de ser una misma persona. Sí. Cosa de tratar de buscar a lo mejor si hay personas que tengan data pre y data post de que hayan quedado desempleados pre y desempleados post, si hubo algún efecto sobre su tiempo para buscar un empleo para una misma persona, es decir, tratando de controlar por la persona si el haber borrado ese dato le afectó a esa persona específica solamente como para verificar, oye, controlando por la persona, controlando la misma condición económica, todo. Tengo una persona que se demoró un mes en encontrar trabajo pre y después 3 meses. O una persona que se demoró 6 meses, después se siguió demorando 6 meses porque a lo mejor tenía la misma señal. Pero el temor que me da, o sea, sí, es decir, si hay data suficiente. No, es que aunque yo tenga la data, en principio el modelo me predice de que esas personas son relativamente iguales, porque lo que el modelo me predice es que la precisión me cayó respecto a por eso, pero lo que tú tendrías a tener ahí es que las personas la persona buena que se empleaba rápido antes, ahora perdió. 10 días. Y debería demorarse más. 10 días. 10 días más. Entonces, por lo tanto, ok, esa misma persona controlada por esa cosa, está teniendo un efecto negativo esta ley. Sí, estrictamente, en promedio de la población, 10 días más se demoran en encontrar trabajo con respecto al previo a la ley. Ya. Eso es el trabajo previo de Santiago con sus coautores. Ya, pero ahí sería interesante un poco tratar de ir viendo si hay colas más largas, porque el promedio puede ser medio... Sí. No, porque efectivamente lo que tú estás tratando de ver acá es que la persona efectivamente llega a un... La hipótesis, efectivamente, hay colas más largas, eso la data lo tiene.
O sea, eso sí lo podemos verificar. Pero para la gente buena, porque tú lo que querés, Es que- tú, ¿qué es la- supuesto, es la gente que con esa información habría sido súper contratada. Sí, pero hay un detalle importante de no observabilidad, ¿no es cierto? ¿Quién es la gente buena? No, por Porque en eso. el fondo, a ver, hay una persona que puede ser extraordinaria, que puede ser súper buena, que nunca tuvo un DICOM en su vida, y esa persona perdió el trabajo en el 2007 y nunca se volvió a contratar porque cayó, de acuerdo al modelo original, cayó un set esquiva. Exacto. Y lo más probable es que esa persona no es que dejó de contratarse, esa persona No, se fue pero al mercado informal. esa persona tú la detectarías porque una persona buena se demora poco en ser contratada No exacta. necesariamente. No necesariamente. En promedio sí. No Sí, pero es que a lo mejor para el trabajo de esa persona es difícil encontrar pega y se va a demorar antes y después también. Claro. Ah, entonces, por eso te controla un poco el tiempo de Sí. espera de la persona. Aunque sea buena o mala, Sí. lo que tú estás diciendo es que esta señal te perturbó este óptimo y ya tienes tanto ruido que te fuiste a cuidar un poco más y lo que hace es que la gente comienza a caer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gastas más en revisar, pero a su vez, si apenas tienes una alerta, lo tiras sesgo negativo. Tú aumentaste tu sesgo negativo. Tú penalizas más tu error tipo 2. Sí. Ahora, en estricto rigor, y eso es una cosa que en principio, o sea, eso, los puntos muy buenos. En principio lo que tenemos es persistencia de la no empleabilidad a todo evento. O sea, la persona que no encontró pega pronto, el modelo predice que no va a la velocidad de recuperación de la pega es similarmente mala. Es que por eso yo te digo en la cola larga. Esa persona que estaba en ese borde, lo dañaste mucho. Sí, sí, sí. Sí, ese es exactamente el punto. El punto es que cómo observo a esa persona que estaba en el borde. Dado lo separable de los equilibrios, si caíste en el mundo de que no encontraste pega, es que por eso lo que tú tienes que hacer es después tratar de dividir la cohorte. Sí. Entonces tú tenías ex ante una cohorte que se demoraba 10 días menos. Y tú agarráis todos los que de ese promedio llegaron hasta acá y los consideráis buenos y los agarráis después como gallos buenos y los sacáis. Y veis solamente los gallos... Los con persistencia. Los con persistencia. Sí, y esos gallos, sí. esos gallos son los que efectivamente dañaste. Sí, claro. Porque lo que tú estás viendo esos 10 días es agregado. Claro. Pero esos 10 días beneficiaron a unos gallos y que tú hiciste una bimodalidad porque ya empujaste a gallos para acá y empujaste a gallos... Súper buen punto. Entonces lo que perfectamente podemos hacer, muy buena idea, es sacar a aquellos que ya estaban desempleados antes y enfocarme solamente en la población de nuevos desempleados para ver si es que esos se comportan, si se demoran más o menos de contratarse, que el promedio de los no empleados pre. Exacto. Exacto. Súper buen punto. Y eso lo puedo mirar a través de la... Eso te dice, aún más te confirma este rol de que este daño de información fue más fuerte sobre un grupo que, porque tú ayudaste a un grupo en que le diste un empujoncito a los rápidos a los gallos, pero le dañaste fuerte a los otros gallos. Claro. Súper buen punto. Hay una persona en el público. Darwin, por favor, ¿puedes bajar tu mute? Ya, sí, disculpa, buenas, No, por se me ve, ¿no es favor. cierto? Sí, Ya, perfecto. así que, ya, estoy en otro lado, entonces por eso no pude asistir presencialmente, pero buena la presentación, muy buena. Hubo un momento que me tuve que ausentar, pues me se cortó la señal por movimiento. Tenía una pregunta del principio y cómo fortalecer esto último que dijo el profesor Alejandro. Muy buena la presentación, sobre todo. La primera pregunta era si está, o sea, si va a tomar o hizo el levantamiento del sesgo de las personas que indicó que pueden tener antecedentes, pueden cometer delitos o, en este caso, se tientan al trabajar en algún lugar específico por sustraer algo porque no tuvieron trabajo o no tuvieron, y todo ese tipo con el estrato social. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, el profesor Alejandro también tomó este punto ahora al final y también dentro de la proyecto de investigación que estoy realizando yo, también tomo estos variables de datos endógenos para poder ver si una persona, conforme a su nivel de estudio, socioeconómico, trabajo y todo eso, puede cometer delito en el futuro, en uno de los estudios que estoy realizando. Entonces, si lo considera o no dentro del sesgo que mencioné al principio, que si una persona tuvo DICOM o no tiene DICOM, se tienta, puede cometer delito, ¿no es cierto?, por ese hecho. Y si no lo considera, no sé si
excluirlo de parte de la conversación que generó al inicio porque queda como una duda de si toma ese valor o no. Eso no solamente. No, súper buena pregunta, Darwin, y quiero, a ver, quiero ver si es que lo puedo aclarar en base a la conversa. El, Nosotros, este es un trabajo que estrictamente viene de observaciones empíricas, pero no es un trabajo empírico. Es un trabajo donde observamos, y por eso partí por el principio diciendo que la señal es tremendamente débil y ruidosa de cuán confiable sea el empleado o no por el DICOM. Lo que sí es cierto e irrefutable es que las empresas utilizan el DICOM y van a utilizar más el DICOM en ausencia de otras instancias. Y lo que conversábamos acá mismo en la sala también es que en, hay empleos donde el solo hecho de caer en DICOM los hace no elegibles. Entonces, más de que el DICOM per se sea una buena señal de cuán bueno o malo sea el empleado, es tremendamente discutible. Sin embargo, desde el punto de vista empírico, es utilizada. Y la señal, y es más utilizada mientras menos otro tipo de señales existen. Salud. Lo que sí es, o sea, pero nosotros no estamos haciendo un juicio de valor a priori si es que la señal es buena. Lo que sí está claro es que, no, porque hay un montón de estudios que declaran por qué es bueno o por qué no es bueno utilizar la información comercial como predictor de la calidad en el empleo. Pero independiente de eso, sí es utilizada para contratar. Y en ese sentido creo que es importante estudiar el efecto de la ley no por la calidad de la señal, sino por el hecho de que toda vez la existencia de esa señal era un indicador si la persona se contrataba o no. Y la ausencia de esa señal efectivamente tuvo efectos reales en la contratación ex post. Ahora, el punto es muy correcto, no tenemos ninguna claridad si es que una persona que puede ser súper confiable, en el minuto que se vio cogotada no pudo pagar la cuenta, y esa persona era la cual la ley quería proteger, que esa persona no cayera en DICOM porque no tenía trabajo. Entonces, a esa persona la ley buscó proteger, porque toda vez que se utiliza la señal, esa señal, el mercado laboral la tomaba como valiosa. Y lo que se buscó al borrarla fuera justamente ayudar a esa gente a contratarse. Y en efecto, las ayuda en el inmediato plazo. A un conjunto importante de gente lo ayuda. Incluso no tan solo contratándolo más rápido, sino que además pagándole un premio. El problema es que aquellos que no se contrataron en la primera, hubo una persistencia. Pero nosotros no nos referimos, porque no era parte del estudio, si es que es una buena señal o no. Reconocemos que perfectamente puede no serlo. Pero efectivamente, sea buena o no la señal, es una señal que el mercado sí utiliza respecto a la calidad del empleado. No sé si eso responde a la pregunta de Darwin o no. Sí, sí, me responde la pregunta. Muchas gracias. Y lo último que se me había Muchas gracias, olvidado era Sergio. si en algún momento puede tener alguna colaboración con Xfax para poder tener la información en tiempo real mediante API, mediante un convenio, una investigación, levantarlo por parte de la universidad. Eso, perfectamente factible en algún plazo posterior, absolutamente. Yo creo que está considerado en un futuro estudio. Muchas gracias. Penny, Sí, por favor. tal vez, gracias por la presentación. No sé si será posible, pero tal vez a lo mejor sería bueno controlar también por edad de la persona. Buen punto, tenemos el control por la edad. Porque la Efectivamente, persistencia de los costes de desempleo ellos son distintos. Claro, también. Absolutamente. Creo que va aumentando la persistencia, me imagino. Lo aumenta. Claro. Toda la razón. Sí. No, lamentablemente es cierto. Estamos hablando del rango etario. En el DIF, ¿cómo sustentan los supuestos que debe cumplir el modelo? Porque digamos que pues lo que entendía era que tú comparabas como eh, poblaciones de altos ingresos versus Claro. bajos ingresos, y ya de entrada estás diciendo que son poblaciones distintas. A ver, en las parallel trends están. Ya, O sea, y las parallel trends al principio, previo a la relación. claro que ese sería uno. El otro fue el que, bueno, los otros dos los mencionó el profe Alejandro ahora, de ver que la proporción de personas que estaban en un grupo versus otro no hayan cambiado, y que quizás no haya un choque externo distinto a la política. En principio no los habría. Ahora, y un detalle importante, este no es un trabajo empírico, este es un trabajo de observación empírica
estamos tratando de microfundar y racionalizar. Esto no es un trabajo econométrico, esto es, tratemos de racionalizar lo que observamos. ¿Y qué es lo que observamos? Que la gente se está contratando menos, no contratando menos, se está contratando más lento, se persiste la no contratación después de la ley. Los shocks, efectivamente, el primer choque fue el 2008. Y ese fue el shock que marcó la necesidad, de acuerdo al legislador, de introducir la ley en 2010. Obviamente, mirar la data previa al 2008 eran mercados laborales distintos, porque en el fondo el crash mundial del 2008 efectivamente lo afectó a todos. Miramos del 2008 al 2010 y del 2010 al 11-12. Sí, pero tú estás reconociendo un efecto en esa data. Por lo tanto, tienes que tener claro que no hay otros aspectos en eso. Claro, porque pues sí, lo que tú estás tratando de microfundamentar es lo que se observa de acuerdo a la política, ¿cierto? Y si tú ya de entrada reconoces quizás que hay otro efecto, entonces Si supiera que otro efecto hay, lo tengo que meter. por eso es que digamos que hay que sustentar, o sea, aunque el foco principal de tu estudio, como lo veo yo, no es el diff and diff, sino que el diff and diff es el camino para decir, mira, esto está ocurriendo y esto lo vamos a modelar así. Igual esto tiene que ser muy robusto porque si esto no es robusto, pues lo que tú estás haciendo aquí va a ser pues fácilmente... Si a lo mejor sabes lo que, y esto es un punto importante que yo creo que de hecho lo estamos discutiendo con Santiago respecto a versiones a la presentación anterior del mismo paper. Puede ser bastante valioso acumular evidencia más allá, o sea, acumular evidencia del ban de Box en otros estados, en otros países, o acumular evidencia de borrar el historial de drivers en aplicaciones y empezar a ver distintos casos, porque en el fondo aquí lo que nosotros estamos tratando de racionalizar, y lo que es en último término nuestro norte con este estudio, más allá de querer justificar tan solo la situación de que en Chile, cuando se sacó la ley DICOM, tuvo un efecto de empleabilidad, lo que nosotros aquí queremos, en último término, traer a la mesa de discusiones las políticas de borrar información no son neutrales y pueden terminar dañando justamente a aquellos grupos a los cuales se buscaba apoyar. Y eso va mucho más allá de tan solo si la ley DICOM efectivamente fue exclusivamente por la ley DICOM. Los órdenes de magnitud van a ensuciarse si es que hay un sesgo. Lo que aquí a lo mejor nuestro norte último es la direccionalidad. El hecho que cuando borra información, la información que borró no es neutral. Claro, comprendo. Y no sé si me equivoco, me lo dices también, pero al yo tener una evaluación de impacto muy bien robusta, eso también me va a permitir decir bajo qué supuestos va a funcionar tu modelo racionalizado. Porque si tú encuentras, por ejemplo, que realmente acá sí hubo algún otro efecto, ¿cierto? Igual tú vas a poder seguir racionalizando tu modelo, microfundamentándolo, pero diciendo como, pero ojo que hay una limitación porque si hay otro efecto, quizás el modelo... ¿Sabes cuál otro efecto hay que estamos tratando específicamente de evitar? El influjo de población migrante del 2013 en adelante, que de hecho es el trabajo anterior que tenemos con Santiago, del cual no hablé hoy día. Y efectivamente tenemos un influjo en el mercado laboral de migración, órdenes de magnitud más grande que la que estaba antes del 2013. Entonces, hay oferta. Una mayor oferta. Y esa mayor oferta tuvo otro efecto. Entonces, por eso ahí tengo que cuidarme mucho, porque ahí no me cabe la menor duda de que hubo un segundo shock del mercado. Y eso me ensuciaría todo, cualquier análisis de defendido. Aquí nos mantuvimos previo a acuerdo de Cúcuta, digamos. Y post crisis del 2008. Porque ahí tú tienes claridad absoluta, todos tenemos claridad absoluta que hubo dos shocks. Y en ese sentido, si tú lo piensas así, como está la política, pero además está el shock del flujo migratorio, y si tú encuentras que el flujo migratorio es el que tuvo el mayor efecto en el mercado laboral, que hace que... Por eso que cortamos antes.
No, sino que la pregunta va dirigida a si quizás se hiciera y yo digo, está la política, pero además está el flujo migratorio y quizás yo encuentro que el flujo migratorio es el que afectó en mayor medida que las personas se emplearan. ¿Tú cómo sustentarías eso en tu modelo microfundamentado? Porque el modelo está partiendo, no, el modelo microfundamentado no está partiendo de la base que tengas masas distintas de, o sea, una de las... Sino que sería como quizás el efecto del DICOM ahí se vuelve muy pequeño y entonces tu modelo, lo que yo entiendo es que depende mucho como de que el DICOM tenga un efecto, En ¿no? último término, ceteris paribus, lo que Todo lo nosotros demás queríamos ver probablemente es qué pasa cuando borras información. Ya. Ahí tú tendrías que tener un tercer grupo que se fueran, tener la capacidad de diferenciar los migrantes del resto de las cohortes, para ver. Pero ahí igual tenés un efecto de los migrantes dentro de los migrantes, los chilenos dentro de los chilenos, pero también tenemos un intermedio. Del grupo con grupo. Y de hecho tienes dos mercados. Hay una cosa que es importante respecto al punto migrante, que venía a servir mercados distintos, que mercados que el propio chileno no estaba cubriendo. Porque también es verdad, había un montón de trabajo que no se estaba llenando, particularmente... Pero ahí entraron más bien un buen porcentaje en informalidad, así que no va a aparecer. No va a aparecer en el modelo. Esto está tratando de analizar el mercado formal. ¿Preguntas adicionales en la casa? ¿No? ¿Estamos aquí? Estamos. Gracias por... Gracias. Y ahí cerramos en la serie de seminarios y nos vemos el próximo semestre. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Que estén Bien. bien. Gracias por venir. Gracias. Paso por la pregunta.